Pueblo de vuestro pueblo no lo sé. ¿Recordáis cómo aprendisteis los motes de vuestro pueblo? ¿Tuvisteis que estudiar? ¿Hicisteis deberes? ¿Hicisteis una lista? Y no se nos olvida. Mira, yo he estudiado muchas cosas y como soy muy despistado, casi todas se me han olvidado. Pero estas cosas de los motes y estas cosas es que no se nos olvidan nunca. Por eso les decía a mis alumnos, digo, una asignatura chulipiruli, porque es que sin estudiar, te lo sabes. Yo lo llamo tradición oral, pero también lo podemos llamar folclore. Folclore al final es lo mismo que tradición oral o saber popular. Etnografía, antropología, a nosotros nos da igual cómo se llame. Ahora también se habla mucho de patrimonio cultural inmaterial o intangible, pero es lo mismo. Patrimonio viene del latín patri, significa padre. Patrimonio es lo que heredamos de los padres. ¿Y qué heredamos de nuestros padres? En el mejor de los casos, un cacho de casa, un corral, unos achiperres, una cosa de lo que recogemos de nuestros padres. Pero resulta que hay otra herencia inmaterial que no se ve, pero que es tan importante como esa, que es que nos han dejado sus conocimientos, nos dejan su forma de hablar, sus dichos, sus historias, sus creencias, sus recetas de cocina, sus medicinas naturales, sus juegos, sus tradiciones, sus fiestas. La casa y el corral, quizá algún día la atendamos y no volvamos por el pueblo o vayamos tal, pero estas cosas que aprendimos, esas no las vamos a olvidar en la vida. Por ejemplo, mi padre, una de las cosas que me enseñó ahora que estamos en primavera, cuando salimos es coger la ceba, tirar un poco con cuidado, sacar un trocito, suena eso, y hacer una pita o pitaera, suena eso. Sí. Para que sonara la pitaera, mi padre me decía, tienes que decir esto, hacer unas cruces con un trozo, pita, pita, Margarita, y tu madre en Zorita, y tu padre en Logrosán, pita, pita, que pronto volverán. Si no pitaba, dice, lo has hecho mal, coge. Y esa tontería es que no se nos olvidan, y cuando salimos se la hemos enseñado a nuestros hijos, se la enseñamos ahora a nuestros sobrinos, y tenemos un nieto de 6 meses, cuando sea un poco grande se la enseñaremos también. Bueno, pues como digo, yo he tenido que estudiar muchas cosas y estas no las olvidamos. Pues para que algo sea de esta asignatura tan rara que vamos a aprender esta tarde aquí, tiene que haber 3 condiciones. Y atento que luego vamos a hacer un examen. Pero este examen será fácil porque como no hay que estudiar, y seguro que lo sabemos, no nos asustéis. 3 condiciones. La primera es que tienen que ser cosas tradicionales. Tradicionales también vienen del latín, como casi todas las palabras del español. Trado, que significa traer. Tienen que ser cosas traídas de antiguo, traídas de antes. Y para que lo entendáis, os voy a contar un cuentecillo que me contó mi suegro. Mi suegro se llamaba, el hombre que en paz esté, tío Galindo, el diablo, porque en Valdecaballero todos tenemos mote, pero era muy bueno. Está aquí mi mujer. Y el cuento es un poco guarro, pero no pasa nada. Y con eso vamos a entender lo que es tradicional, trato traído del pasado. Porque resulta que este cuentecillo ya está recogido en el Siglo de Oro, está escrito en el libro del Siglo de Oro. Pero mi suegro le cogió la guerra, no fue a la escuela, no sabía leer ni escribir, no lo puede haber leído en el libro. Yo a mis alumnos cuando se lo contaba, les decía, ¿de dónde habrá aprendido mi suegro este cuento? Y lo entendían como vosotros. El cuento se titula Pilongos y Castañas. Y era que iba una señorita por el camino tirándose peos a la muchacha. Iba diciendo pilongo, se tiraba un peo. Decía castaña, se tiraba otro peo. Y así, decía mi suegro, así iba todo el camino. Se tiraba uno pilongo, otro castaña, y a esto que iba un hombre detrás. Y la muchacha que no se había dado cuenta. Y cuando se dio cuenta que venía detrás, dice, oiga usted, señor, ¿desde cuándo viene usted mi compañía? Dice, desde el primer pilongo hasta la última. Me dijeron, esto pasó aquí a una que se llama la Antonia. Le pasaría a la Antonia, pero como este cuento está escrito ya hace 500 años, el origen no es la Antonia de Valle de Santa Ana. Venga, por la primera, condiciones que sean tradicionales, traídas de antes. La segunda, que sean anónimos. ¿Quién se inventaría este cuento? Si fue verdad o no verdad, pues no nos interesa. Y la tercera, que sean orales, que se pasen de boca en boca. Luego venimos nosotros, los folcloristas, yo voy siempre con mi grabadora, los grabamos, los escribimos en un libro y de alguna forma estamos traicionando lo que es la oralidad. Pero hay quien afirma que es una traición necesaria y urgente,
que hay que recogerlo. Este cuento queda aquí, el cuento va a seguir de boca en boca, quizá dentro de una generación o dos lo sigamos recogiendo, o quizá no, por si acaso no, es bueno recogerlo, como hacer una foto. Y también hay otra función y estas cosas sean funcionales, que sirvan para algo. Si no sirven, desaparecen y no pasa nada. Muchas cosas tienen que desaparecer y ya está. Pero a veces no se pierden, pero cambia su función. Os voy a poner un ejemplo. Seguramente que os sonará una oración, bueno, una oración entre comillas. La versión de Logrosán dice San Cucufato, San Cucufato. Ese no lo sabemos. Hasta que no aparezca no te lo desarrolles. Venga, eso hoy se usa para encontrar cosas perdidas. Hace 500 años se usaba para encontrar novios. Algunas mujeres acabaron por la Inquisición, las daban una buena paliza, las daban una buena multa, porque las mujeres, cuando alguien quería un novio, iba y decía, oye, ataban una cuerda y decían, Santo Pilato, la cola te ato, para que el muchacho se fijara en la muchacha, la chica. Entonces, fijaros cómo una cosa tan curiosa nos puede a veces explicar parte un poco de nuestra historia. San Honorato, San Cucufato, San Cojonato, el santo este. Bueno, pues así, con estas características, en esta asignatura que estamos aprendiendo esta tarde, entra todo lo que podáis imaginar. Refranes, acertijos, trabalenguas, romances, canciones, cuentos, leyendas, rimas infantiles, juegos, creencias y supersticiones, fiestas, mitos, oraciones, motes, pregones, gastronomía, todo lo que queráis, todo lo que hemos aprendido por ahí. Y como aprendemos a hablar, los niños aprenden a hablar antes de ir a la escuela. Entonces, si mis padres son de Hispanoamérica, yo hablo español con acento hispanoamericano. Pero si mi padre es castellano, yo hablaré español con acento castellano. Y si soy extremeño, hablo español con la variedad del extremeño. Eso es lo que ocurre. Y luego en la escuela, los maestros, yo soy profe, intentamos enseñar a hablar bien y a escribir el español. Y no siempre lo conseguimos porque el tonillo, el deje, las palabras, eso siempre nos va a seguir toda la vida. Estaba hablando antes con una señora de Jaén, se vino con 11 años y todavía le dicen que sí es andaluza. Pues claro, es que hay cosas que cuestan. En Valdeornillos, una mujer me dijo que la llamaban la del pollo. Dice, yo soy de Valdemorales, de Cáceres. Iba aquí en Valdeornillos al comercio y decía pollo y decían, uy, pollo. Digo, no, es que es pollo, no pollo, pollo. Dice, pero como ellos dicen gallina, gallo, pues me decían a mí, ya está aquí la del pollo. Pues cogimos del Reino de León, que fue el que nos reconquistó a nosotros. De Andalucía, que está por el sur, tenemos palabras como agilar, andar deprisa. Cuando decimos que algo, alcucero, que es el que se le gusta enterarse de todo, darle un puño a uno en vez de un puñetazo, o los votos en vez de las botas, esos son andalucismos que usan mucho pues, de Mérida hacia el sur. Portugal, que está también al lado, que ahí tenemos lucismos como entallarse la mano, entrillarse la mano con una puerta, como eso está muy largo. Chaira, que es una navaja, morgaño, que es una araña, y cuanto más cerca estamos de Portugal, más palabras, más lucismos tenemos. Luego usamos muchas palabras que el español ya considera vulgares, que las usó el español, pero ahora las considera vulgares, como antier, en vez de antayer, bujero, estenaza, irutar, trompezar, eso el español considera, dime eso. A mí me llama la atención sobre todo esa palabra, bujero, porque ¿cómo puede ser que en portugués es buraco, en italiano es buco, en español es agujero, pero en extremeño es bujero? Entonces claro, cuando dice bujero, dice, está mal. Dice, pero oye, que los portugueses dicen buraco y que los italianos dicen buco. O sea, al final lo que está mal es lo otro. No está mal nada. No está mal nada, totalmente, pero que... Está bien una cosa en español, otra en portugués y otra en extremeño. Quería decir una cosa, es que en tu exposición has hablado, yo ya hablé el viernes de este tema que yo creo que es muy interesante, porque creo que es un tema el que el extremeño habla mal el castellano. Incluso en tu discurso has dicho en un momento dado, porque yo enseño a hablar y escribir bien el español. Pero ¿no piensas realmente que no existe, a diferencia de la escritura, que la escritura evidentemente tiene una gramática, tiene una ortografía
o escribes bien o escribes mal. Realmente el habla es un contexto que depende de tu familia, depende de tus amigos, depende de la región donde estés, y que realmente cada uno habla en Sudamérica, en todas partes, y no existe esa norma estándar de hablar bien. Es mi opinión, ¿no? Que no existe esa norma estándar de hablar bien, porque de hecho puedo decir que además has hablado de palabras antiguas, de palabras que se usaban en el castellano antiguo. Entonces, a mí me han comentado muchas veces personas que vienen a Extremadura que usamos palabras que ellos ya no usan, y nosotros seguimos usando palabras en los pueblos del castellano antiguo, pero eso yo creo que no está mal dicho. Eso es lo que te quería comentar. Perfecto, pero es verdad que nosotros los maestros intentamos, más que hablar, que escriban bien. Eso sí, exactamente. Es que la diferencia es... Yo a mis alumnos les decía, no podéis ir a casa y poner a hablar físico, porque entonces claro, lo que le dan en el instituto. En casa tenéis que hablar con los amigos, como en... Pero tú observas en Extremadura, sí, hay gente que sale a leer en misa, por ejemplo, y yo no lo reconozco, digo, porque se pone a hablar físico, claro, leyendo físico, y suena como un tiro. Claro, y en ciertos sitios la gente empieza a hablar y un extremeño, claro, hablando fino, es que yo me refiero que muchas veces venían del País Vasco, ¿no?, pensando que como la lengua nuestra era de menor categoría, pues venían diciendo que vengo de Bilbao, pronunciando las S, y no es menor categoría. Nosotros aspiramos las S, no las pronunciamos, ¿no? Y eso no tiene menor categoría, ¿no? En lo que... Bueno, pues seguimos porque quiero contaros muchas cosas. Porque también luego hay palabras que decimos son extremeñismos, son extremeñas porque no las hemos documentado en otro lado. El día que las documentemos ya diremos que no lo son. Por ejemplo, ajunco, darle a uno un ajunco, bueno, añugarse, darle un arrepío, que se ponen un poco tontos, los langostos en vez de los saltamontes, llamamos a los saltamontes, mojino a los rabilargos, cañafote en el sur de Badajoz y pegando a Portugal, paltrocho, perigallo, sangaliporro, alpaca. Esas palabras, si algún día las encontramos en otro sitio, diremos, bueno, pues son comunes, pero mientras no las documentemos en otro sitio, decimos, pues son extremeñismos. Y luego en cada pueblo encontramos palabras curiosas, que en lo del pueblo al lado no lo saben, no voy a decir 2 o 3. En Villarta de los Montes, a los alicantes, que es una serpiente que piensan que es muy mala, si te pica un alicante buscan cura que te cante, pero una serpiente de herradura que es inofensiva, a los alicantes lo llaman esperomarín. Y en la lechosa, esperomarín, qué palabra tan bonita. En Santibáñez el Bajo, a estar desnudo lo llaman, y otros pueblos, estar corato, en vez de estar desnudo, estar corato, en la Urde. En Aldea del Cano hay una planta que le llaman abeluria, qué bonito, yo solo lo he encontrado en gallego esa palabra. Y yo qué sé, os podría decir muchas cosas. A veces pensamos que está mal en español y está bien. Una mujer del País Vasco, del Valle de la Serena, me contó que había estado emigrante en el País Vasco. Y el médico le decía que no se decía Carcañales a la parte de atrás del pecho, no se decía. La mujer fue a su casa, buscó en el diccionario y le dijo al médico que sí, se dice en español Carcañales. Bueno, pues hoy el problema que hemos tenido es la conciencia de que hablábamos mal, y eso está cambiando, gracias a Dios. Y os voy a poner un ejemplo de Castiblanco, que llevan un par de años colocando en la fachada de las casas una plaquita de cerámica con la palabra que a cada uno le gusta, la palabra extremeña que a cada uno le gusta, o el mote y llevan ya más de 100, se lo pagan ellos, lo pone el ayuntamiento, y están ahora palabras que nos parecían que eran, no sé, como de pueblo, y ahora lo estamos tomando el gusto. Donde se ve mucha diferencia es en los dulces. Hay un dulce que nosotros lo llamamos candelilla, pero que en Guadalupe lo llaman nuédago. En Ceclavín, nócalo. En Orellana, bateo. En Frenodoso de Igor, piñonate. En Santibáñez el Bajo, niélago. En Navezuela, rosca de melindre. En cada pueblo llaman menudillo. ¿En qué pueblo es? Pues el mismo dulce, pero en cada sitio de una manera. Eso es lo bonito de esta cosa. Bueno, pues eso es lo primero que aprendemos. Pero luego aprendemos más cosas. Por ejemplo, los motes. Los motes los aprendemos rápido en los pueblos. En Cedillo, en Cáceres, y tienen una guía de telefónica con los motes, para así la gente no se pierda. Y hay gente que ha vivido en varios pueblos y les van cambiando el mote. Voy a poner una anécdota. Una chica de Palazuelo me contó que sus suegros son de Villanueva de la Serena, y allí no tenían mote. Pero se fueron de colonos a Valdivia y allí les pusieron los remolinos. Y luego se pasaron a Palazuelo y allí le pusieron los chatos.
Anda. Así que me dice la mujer, mi suegro en Valdivia es el remolino, y en Palazuelo el chato, y a mi marido le dicen el chatino. Vamos con otra cosa de esta asignatura, los refranes la gente piensa que recoge la sabiduría popular, pero hay que tener cuidado porque algunos refranes ya pues, han perdido realmente su valor. La letra con sangre entra. Sí, sí. Eso estaba bien hace algunos años, pero hoy un maestro no se atreve a pegar, si acaso que te peguen a ti, pero por sembrar la cigüeña era cuando se iban todas las cigüeñas, pero ya se quedan muchas. Entonces hay refranes que hay que tener cuidado porque ya la sabiduría popular queda por ahí. Y nosotros hemos tenido la suerte en Extremadura de tener varias recopilaciones ya desde el siglo XVII. Una de ellas un médico de Logrosán, don Juan Solapán. Recogió 46 refranes sobre medicina contenida en proverbios. Por ejemplo más mató la cena que sanó Avicena. Avicena, un médico moro muy famoso, quiere decir, nosotros decimos, de grandes cenas están las sepulturas llenas. En Aillones, y que en una tumba pusieron de grandes cenas están las sepulturas llenas, de uno que se murió de un atracón. Pero eran los años del hambre. Entonces alguien puso detrás, y de no cenar nada, hay más. La otra colección del siglo de oro es del maestro Gonzalo de Correas, que era de Jaray de la Vera. Su vocabulario de refranes. Tiene refranes muy bonitos. Extremeño, aunque sea un leño. Quiere decir que todo lo de Extremadura es bueno, aunque sea la leña vecina, que claro que es muy buena. Y otro dice, el día de aire, arrímate a tu padre. Y dice Gonzalo de Correa, es de Extremadura, a donde hay buenas lumbres de encina, y el padre tiene el mejor asiento del hogar. Entonces, el día de frío, el día de aire, arrímate a tu padre, como está el mejor sitio, tú te arrimas al mejor sitio. Yo le he dedicado algunos artículos a los refranes. Por ejemplo, es la foto de los extremeños después de la guerra. Pantalón de pana y remiendo en el culo, extremeño seguro. Nuestros abuelos. Además que no se lavaban los pantalones de pana y los ponían y se quedaban tiesos, porque no se lavaban para que no perdieran el lustre de la pana. Y luego hay algunos graciosos como este. Para San Miguel se caga bien. Para los santos no tanto, y para Navidad muy poquito, casi nada. En San Miguel está acabando el verano y está toda la burballa, los melones, la fruta, entonces se funciona muy bien. Para los santos ya son las castañas, los frutos secos, ya está. Para Navidad, hasta que no llegaban las patatas, pues ya que no. Venga. Y nacer en Cáceres y morir en cualquier parte. Eso es un dictado tópico. Ese no. Ahora mismo, porque luego hay refranes que hablan de los pueblos, y eso lo llamó don Antonio Rodríguez Moñino, un gran bibliófilo que tuvimos, lo llamó dictados tópicos. Son dichos, cantares, referidos a los pueblos, como refranes. Los dictados recogen el aprecio que cada uno tenemos a nuestro pueblo, que nos parece el mejor, y el menosprecio del pueblo de al lado, que nos parece el peor, ¿sí? En Extremadura hay un trabajo precioso de Rodríguez Moñino, del año 1931 y 1965, y os digo uno de Montijo. Un dictado, ser más bruto que lo de Montijo, que cuando nace un montijano le chocan la cabeza en un peñasco para ver si es del pueblo. Eso se lo dicen los del pueblo de al lado. A este tema hay que acercarse con un poco de cuidado y de humor, porque saltan chispas. Nuestros abuelos, había pueblos, El Risco y Santi Espíritu, dos pueblecinos chicos de la Siberia, quedaban los muchachos, se juntaban en medio del pueblo, en un sitio que se llama Collao, a apedrearse. Les ponían porque estaban muy cerca. Los dictados estos negativos se suelen contrarrestar con otros similares. Si a ti te dicen algo malo de tu pueblo, tú se lo dices del otro. Gonzalo de Correas, que era de Jaray, dice aldea por aldea, Jaray de la Vera. Estupendo. Pero los que no son de Jaray, a los de Jaray lo llaman fanfarrones, judiatas, muleteros, de todo lo que podáis imaginar. Mi amigo José Luis Macías, que falleció, de Calamonte, me dijo Calamonte está en un monte, Mérida en un corral. Todos los de Calamonte van a Mérida a cagar. Pero uno de Mérida me lo cambió. Mérida está en un monte y Calamonte en un arenal. Y todos los emeritenses se van allí a cagar. Claro. Venga, los dictados más chiquininos son los gentilicios o falsos gentilicios. Sabéis que nos llaman belloteros a los de Badajoz, mangurrinos a los de Cáceres,
A los de La Hava los llaman jabeños, a los de Plasenzuela tololos, a los de Montermoso los de la pinchaína, porque enseguida sacaban la navaja, a los de Jaraicejo mojinos, a los de Logrosán almorraneros, a los de la Roca de la Sierra manzanetes, a los de Torrejoncillo pringones, a los de Salorino porreteros, a los de Pela peleños y los de la Viga atravesada. Sí. Algunos, bueno, los de la Viga atravesada que a Valdecaballero también se lo dicen a todos los pueblos, y aquí también los de Torrejón también. Algunos dictados nos explican hasta la forma de hablar. El que no diga pollo y pollillo no es de la Huerta ni de Trujillo, y el que no diga higo y higuera no es de la Madroñera. Bueno. También hay dictados que nos explican lo que se producía en los pueblos. En La Hava venden habas, en Doblemonto melones, en Villanueva sandía y en Campanario cerones. Os digo otro dictado: Orellana está en un cerro y Orellanita en un valle, y la pobre de Acedera no tiene más que una calle. Zorita corral de cabra, Alcoillarín el chivero, la abertura la burrera y el campo el gallinero. Ese no me gusta, yo soy de Campo Lugar. No, ayer decía que no era de Campo Lugar. Pero... Bueno, mi familia, estoy diciendo a mi familia. Pero te ponen el gallinero, que es mejor que el corral de cabra. También es cierto, bueno. De broza ni vaca, ni yegua, ni moza, y si puede ser ni mujer, y si me apura ni sacristán ni cura. Pues ya hay una moza. Ay, el señor cura del Pino y el sacristán de Pedrote, sin ser cazadores, cazan un conejo cada noche. Este es como el prior. Las mozas de Salorino son pocas y bailan bien, que se arriman a los mozos como moscas a la miel. Bueno, algunas dictados son perogrulladas, tonterías. La esencia con ser Plasencia y ser grande de cojones, sale el sol por la mañana y por la tarde se pone. Juan, ¿cuál era el de Valdefuentes? Que no me acuerdo de Valdefuentes. El de Valdefuentes, que te he dicho. ¿Cuál era? Montánchez, corral de cabra. No, uno dicho de Valdefuentes solo. ¿No te acuerdas uno que era? Que los de Valdefuentes, no me acuerdo cuál era. Montánchez, corral de cabra, Valdefuentes de cochino. Y el que quiera ver pendones, que vaya a Arroyo Molino. Vale. Ese de moñino también. Sí, vale. Y debe haber algunos más, pero ya no. Otra perogrullada. Dime. ¿A cómo se le llama lo de Valdecaballero? Ahora te lo digo. Ah, esto te lo estaba guardando. No, lo llamas jabalines. Y los de la Viga atravesada, pero... Todos los pequeños. Porque es que Víctor es de Castiblanco, se meten con nosotros. Pero nosotros los llamamos berceros a este. ¿Pero sabes por qué nos llaman berceros? Porque dicen que vendimos a Cristo por coles. Y una imagen de un Cristo por berzas y por coles, y es verdad por lo visto. Pero nosotros los llamamos berceros, y ellos nos dicen que al fin y al cabo las berzas las criamos nosotros, el Cristo se le compramos a ellos y la berza era nuestra, pero berceros de con nosotros. Otra perogrullada, en las procesiones de Albalá, unos van delante y otros van detrás. Y en las procesiones de Montánchez, unos van detrás y otros van delante. Y también los hay que los tachan de borrachos a la gente. En Río Lobos como lobos, en Olguera barrigones, y en Galisteo buenos mozos si no fueran tan borrachones. Y brutos atravesados, pues todo lo que queráis, Vela, Valdecaballero, La Cumbre. A nosotros, y que como no entraba la Viga atravesada, que la dábamos con cebo, pero ni con cebo. Y los de Guareña, pues uno que hicieron un carro en un corral, el carro era tan grande que luego no salía, tuvieron que romper la puerta para sacar. La fama de brutos en Badajoz la tienen los almendralejos. ¿Sabéis cómo se conoce si un pianista es de Almendralejo? Que cuando se va a sentar el piano, la gente arrima el sillín al piano, los almendralejos al piano. Son tan brutos, y que una vez entraron unos a robar a un banco, unos de Almendralejo, hicieron un agujero para entrar, y luego para salir hicieron otro agujero. Pero bueno, en Cáceres la fama lo tienen los de Casar de Cáceres. Una vez le preguntaron a uno del Casar que qué prefería, ser alcalde o bruto. Dice, yo bruto, alcalde por poco tiempo y bruto para toda la vida. Pero esto es un tópico, porque si vais a Huelva, lo dicen de los del Epe, de brutos, si vais a Ciudad Real, de los tomellosos, en cada sitio les ponen los mismos chistes a la gente. Y brutos muchos son los de Aigal. Los de Aigal, y que una vez, contaba mi amigo José Mario Domínguez, que ya falleció también, tenían la iglesia y la torre juntas.
Y pensaron hacer una calle por medio, el alcalde, y juntó a todos los mozos, les dijo, a ver, ¿cómo hacemos esto? Y dice uno, pues muy fácil, pues lo separamos, pues venga, vamos. ¿Cómo? Ataron una maroma a la torre, todos los mozos, los hombres, casados y solteros, todos tirando de la maroma, y ya llevaban un poco separada la torre de la iglesia. Cuando ya se rompió la maroma, pegaron un culetazo, y del culetazo hicieron una laguna que hay allí en Aigal, y consiguieron separar la torre. Eso lo cuentan de los de Aigal, lo cuentan también de algún otro pueblo que ahora mismo no me acuerdo. Son cosas... A otros los tachan de pobres. Los mozos de Valdefuentes, cuando tienen un real, le cambian en perras chicas para que les suene más. Y el que conoceréis de las urdes, Valdartillas y el Cabrero, juntos con el Rebollar, a un pobre tamborilero no le pueden ni pagar. Pero bueno, de perezosos, los arrieros de Talaván, que hoy aparejan y mañana se van, toman con tranquilidad. Y los de Guareña, que hay por aquí algunos de Guareña, pues eso es que no se sientan ni para comer, eso se acuestan. Y me dicen, y uno de Guareña, aquí está, es que uno de Guareña, me vengo a secundir, me dice, dice que para estar sentado, pues acostado. No, yo no soy de Guareña, es la familia. Me decía que sí, que se recuestan. Ah, usted renuncia de Guareña. No, yo no Los de nací en Madrid. a otros los tachan de tacaño, Yo a los soy de medio Guadalupe y guareña. Jarandilla, y que te preguntan, madre, ¿has la familia de comido? mi madre. Y si dices no, dices, pues ya ahora. En mi pueblo lo dicen los de Villanueva. A los de Villanueva. Cuando van al médico, pues van al médico y dicen, ay, madre, ¿dónde vas? Ah, pues mira, vengo al médico, ¿y te has comido? Dice, sí, ya he comido. Ah, bueno, pues si no te sentabas. Y se dice, no, no has comido. Pues no, pues ya va siendo hora. ¿Y de Villanueva de qué? De la Serena. Venga, pues sigo. A los de aldea centenera lo llaman medio huevo, porque cuando fríen un huevo y que se comen la mitad y dejan la mitad para luego. Y los de ciruela que parten el higo y la breva, porque era verdad, iban vendiendo, y si era un poquito más el peso, partían un higo por la mitad, pero no me Bueno, pues de ladrones también los tachan. En viandar, la merienda adelante y no atrás, porque te quitan la merienda en la alforja si la llevas atrás. De sucio, Granadilla pelona, corral de cabra, donde cagan y mean, cogen el agua. O la aseada de Burguillos, que le corre la mierda por los tobillos. A los pobres de Burguillos, pero estos son tópicos que no es. La aseada de Burguillos, que lavaba los huevos para freírlos y luego escupían el aceite a ver si estaba caliente. De tontos se ponen a muchos pueblos. A los de Navaconcejo lo llaman vallenatos porque un día iba una albarda por el río Jerte y salieron a matarla creyendo que era una ballena. También hay falsos tontos. La tonta de Valdefuentes, que daba un pan frío por 2 calientes. Los tontas no tenían nada. Y bueno, y de putas y cabrones, eso puede llevar un ejemplo, pero eso hay para todo. En Talaván, mucha puta y poco pan. En Berzocana, puta la madre y la hija la hermana. Eso no lo diga, no de Berzocana. Ese de Muñeca, de Rodríguez Muñeca. Castuera, la que no es puta. Yo tuve un año en el instituto de Castuera y teníamos las vecinas y dice, sí, pero el que nos dice esto le decimos, y en tu pueblo con el turrón todas putas son. Están preparadas porque cuando van, si dicen que es de Castuera, dicen, uy, en Castuera, y ya dan para el pelo rápidamente. Yo me seguro, Juan, que me dijeron una vez que le dije yo a uno de Castuera eso, digo, Castuera la que no es puta turronera, y le dijo, dice, pero en tu pueblo no hay turroneras. Muy buena cosa, muy Pero buena bueno, cosa. que esto, como digo, es normal. A los de Torreón Dardo también lo llaman brutos, que quisieron parar el tren con un hilo. Y una vez y que sacaron en procesión aquí en Torreón a Cristo, y al regresar a la iglesia pusieron las andas a atravesar en vez de entrar. Y no entraban por la puerta. Así que ensancharon la entrada para meter el paso. Y una vez que entraron, cayeron en la cuenta que si el paso salió de frente, tenían que haberlo sacado también así metido así, pero bueno. Y que decían, Torrejón 2 minutos, no para más, porque son muy brutos. Cuando llegó el tren aquí, que los de Alcalá os decían esto, como si fueran los jefes de estación, en plan de burla. Torrejón, 2 minutos, no para más, pues somos brutos. Al cura de Torrejón y a su cuñada la Juana los pillaron a los 2 jugando a las 3 en raya. Este es como el prión otra vez. A la Juana la tenemos aquí, así que... En Alcalá de Henares, putas a pares. En Villalvilla, en Cordilla y en Torrejón todos lo son. O sea, bueno, digo el último para Jesús, que en Talarrubia os llaman corcheros a los de las casas.
porque cuenta Serafín Izquierdo que una vez quisisteis hacer una torre de corcho tan alta como la torre de Talarrubia, y cuando estaba casi terminada midieron y le faltaba un poco, entonces ¿qué hicieron? Quitar un corcho de abajo y le cayó. Venga, pues otro capitulino de esta asignatura es el folclore infantil. Si en una casa hay un niño, todo el mundo se acerca y le hace monería, le hace cosas, y como hemos dicho que somos muy listos, vamos a hacer un... Es que tú sabes que los investigadores, ¿no?, los folcloristas, existe una obsesión enfermiza, ¿no?, diría yo, ¿no?, por recopilar, por recoger, antes de que se pierdan. Pero fíjate, yo pienso que este tema, la tradición oral, no es un museo. O sea, que hagamos muchos libros recogiendo millones de cuentos, millones de canciones. Yo sinceramente, en mi opinión, pienso, sí, muy bien para quien vaya a una biblioteca, pero es que yo creo que la tradición oral se vive. ¿Y no crees sinceramente que en los tiempos actuales ese vínculo que había entre los abuelos y los niños, que todo lo que estás contando se lo transmitían, se está rompiendo? Y si se rompe, por mucho que recopilemos, hagamos muchísimos libros, estamos perdiendo un legado maravilloso, es lo que me pregunta. Sí, esa es la idea que se pierde, pero eso lo vienen repitiendo los folcloristas toda la vida. Yo creo que no se pierde siempre. El 23, el día del libro, estuve en Don Benito dando una charla, contando unos cuentos a niños de tercero y cuarto de primaria. Y es curioso que se saben los cuentos. ¿De verdad? ¿Se lo saben? Son 4 o 5, tienes 30 niños, hay 4 o 5 que se saben, porque su abuelo, estos se saben, cosas se saben, los dichos saben, te dicen hasta los dictados tópicos, me dice uno, en Vivares ni te pares, y no sé qué, y Valde Torres, pincha la burra, verás como corre. Y los niños de 9, 10 años. Entonces yo creo que no se pierde, se pierde en cantidad, en calidad. Pero se está perdiendo mucho en comparación de lo que antes se transmitía, a lo que me refiero. Claro, porque no hay esa relación con los niños. ¿Cuándo tienen los niños la posibilidad de estar con los abuelos? Claro, y ya el abuelo lo encierran en los asilos, ya ha cambiado un poco. En una fiesta. Antiguamente el abuelo vivía permanentemente en la casa, y ya la vida actual hace que no puedan vivir en casa, ¿no? Eso me refiero. Que vaya diluyendo, que vaya disminuyendo, pero nunca se perderá. Bueno, vale. Por eso he dicho yo que lo que intentamos hacer con esto es que hacer una foto. Si no se pierde, estupendo, pero que si algún día se pierde, que quede por lo menos esa foto. Venga, pues tenemos una suerte en Extremadura en lo que se refiere a los cuentos. Creo que antes los niños vivían más con tenemos la suerte de que es una de las regiones quizás la mejor conocida. Muchísimo tiempo, porque tenía mi madre, ahora ya la... seguimos recogiendo cuentos en Extremadura. Manuel, se siguen recogiendo cuentos hoy. Bruno en un par de años ha recogido 150, que ha ganado el premio Guatemala con eso. Yo sigo recogiendo cuentos con ellos. Y fuera de Extremadura se siguen recogiendo cuentos, lo que llamamos cuentos de la emigración. Y es que aquí en Torrejón, en Madrid, en Barcelona, estáis muchos emigrantes extremeños. En 1991, un profesor, Ramón García Mateo, publicó varios cuentos narrados por una señora en Valdelloz, Tarragona, pero es que la señora era de Valencia del Monbuey. Unos años después, otro profesor, José Luis Garrosa, en el 2002, cogió varios cuentos a una alumna de un instituto de Parla. La alumna se los había grabado a su abuela, que era de Madrigalejo. O sea que estamos recogiendo cuentos en Extremadura, pero también cuentos en la emigración. Pues bueno, es posible encontrar cuentos desde Gonzalo de Correas, este libro del 1627, su vocabulario de refranes. Él recoge refranes, pero que son cuentos. Por ejemplo, canta, zurrón, canta, si no darte una puñada. ¿Os suena ese cuento? Lo explica Gonzalo de Correa como si fuera un refrán. El cuento que fingen es que un romero traía un gran zurrón y decía que le iba a cantar por sacar mucho con la invención. Y era que llevaba dentro un muchacho que cantaba diciéndole esto. Este es un cuento muy conocido, el del zurrón. Era la abuela de los poetas Machado, que resulta que parte de la familia era de Extremadura. Y doña Cipriana, que era abuela de los poetas Machado, pasó algunas temporadas en Llerena y él se dedicó a recoger cuentos. Y tuvo una temporada, recogió más de 50 cuentos. La lástima es que solo nos han llegado 4 o 5. En Llerena le llamaban la mujer de los cuentos. Estoy hablando de 1883, hace ya tiempo. Bueno, pues uno de los cuentos que recogió doña Cipriana se titula Las 5 demandas. Las demandas son los juicios, 5 juicios, 5 demandas. Y narra la historia de un pobre
al que le regalan una huerta porque está fatal, pero el hombre la arregla, la limpia, la siembra, y cuando la tiene sembrada, los dueños dicen que se la devuelvan. Y le ponen una demanda porque el otro no quiere devolvérsela. Y dice, pues vamos al juez. Bueno, pues van andando al juez, y en el camino resulta que a uno se le había caído el burro, y este hombre era tan bueno, el pobre, que por intentar ayudarle, le agarró del rabo, le arrancó el rabo. Y el del burro dice, pues una demanda, y dijo, venga, vamos para allá, son las demandas. Y un poco más adelante se encontró una bolsa de dinero, y el hombre ni la vio siquiera, la guardó. Al rato viene uno corriendo, preguntando por su bolsa, y dice, toma, aquí está. Mira, y dice que le faltaba dinero, y que una demanda. Le dice, pues venga, al juicio vamos. Llegan a un río, y el barquero no le quiere pasar. Y entonces el hombre se sienta a comer. Y ahora sigo ya leyendo a doña Cipriana. Cuando estaba merendando, salió la mujer del barquero y le pidió de un pepino que estaba comiendo. Él dijo que como su marido no le había pasado la barca, tampoco le daba pepino. La mujer que estaba embarazada, con este disgusto, tuvo un tropiezo, abortó. Cago en la barca. El marido se enfadó mucho y le dijo que iba a demandarlo. Y dijo, pues ala, vamos. Ya lo pasan el barquero y van con él al pueblo. Ya están delante del juez. Dice el juez que vayan pasando por orden, diciendo cada uno lo que tienen que hacer saber. Pues el primero fue el pobre hortelano, que dijo que le habían dado el terreno sin llevarle interés y que ahora que estaba la huerta criada decían que era de ellos. Dice el juez, la huerta es de este hombre y ahora mismo se hace la escritura. Otro. Sale del burro. El del burro se quejó de que había arrancado el rabo a su burro al levantarlo. Dice el juez, el burro se le lleva a este hombre a su huerta hasta que eche otro rabo. Dice el otro, señor, este señor se encontró mi bolsillo de dinero y me faltan 20 reales. Dice el juez, pues el bolsillo que se quede el señor con él, con todo, por no haberle tocado. Otro. Viene el muchacho y dice, a mi abuelo le mató al echarse del puente abajo. Dice el juez, pues mira, que se ponga este hombre donde estaba tu abuelo y tú te tiras a ver si le puedes matar. Dice el muchacho, entonces señor, ¿me puedo matar yo? Dice, pues si no, déjalo como está. Llega el de la barca y contó el tropiezo que tuvo su mujer por no complacerla en su antojo el hortelano. Y dice el juez, pues que vaya el hortelano a remediar el tropiezo. Otros recopiladores de cuentos que hemos tenido en Extremadura.